La noche antes de mi boda escuché a mi prometido decir que yo solo era una opción temporal, y esa frase, tan fría y tan precisa, abrió una grieta en mí que jamás imaginé. A veces la vida no te rompe de un golpe, a veces te quiebra con una frase que suena suave, casi indiferente, pero que arrasa todo lo que creías seguro. Yo, Valentina Rojas, estuve a punto de casarme con un hombre que ya planeaba mi reemplazo. Todo comenzó cuando decidí pasar por el Hotel Tequendama para dejar las mancuernas antiguas que el abuelo de doña Teresa había reservado como regalo especial para Sebastián. Eran una pieza de colección, y aunque ya era tarde, quería que estuvieran listas para la ceremonia del día siguiente. Entré por el lobby y, como tantas veces antes, había organizado eventos financieros allí durante años. Los empleados me saludaron con una familiaridad amable. «Señorita Rojas, qué gusto verla». «¿Todo listo para mañana?», me dijo uno de los recepcionistas, sonriendo con sinceridad. Le devolví la sonrisa, intentando disimular los nervios propios de una novia a punto de casarse. «Sí. Solo vine a dejar un detalle para Sebastián». Mientras caminaba por el pasillo hacia la suite presidencial, el eco de mis tacones se mezclaba con un presentimiento extraño, como si algo en el aire estuviera fuera de lugar. Toqué la puerta ligeramente, pero nadie respondió. La manija estaba entreabierta, apenas unos milímetros. Lo suficiente para dejar escapar voces. Entonces lo escuché. La voz de Sebastián. Mi futuro esposo. Y la de Julián Restrepo, su mejor amigo. Me quedé inmóvil, como si mis huesos se hubieran congelado. Me acerqué un poco, sin respirar, para confirmar que no estaba imaginando. «Mañana todo queda asegurado, hermano», decía Julián, riendo bajo. «Claro que sí», respondió Sebastián con esa arrogancia que solo mostraba cuando pensaba que nadie lo escuchaba. «Después de firmar, el fideicomiso pasa a mi administración y con eso ya tengo acceso a los contactos de los Rojas. Valentina es perfecta, por ahora». Hubo un silencio breve, seguido de unas risas secas. «¿Por ahora?», preguntó Julián, divertido. Y entonces Sebastián dijo la frase que me destrozó la vida en un segundo: «Es temporal hasta que llegue alguien mejor». Valentina no sospecha nada. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. No lloré. No jadeé. No hice un solo ruido. Mi reacción no fue la de una mujer herida. Fue la de una mujer que despertó de golpe. Ese fue el momento exacto en el que algo dentro de mí se apagó y algo nuevo, más frío y más lúcido, tomó su lugar. Sin hacer el menor sonido, retrocedí unos pasos. Dejé las mancuernas sobre una mesa auxiliar del pasillo y salí del hotel sin que nadie notara que yo, la novia, acababa de escuchar el verdadero motivo de mi boda. El aire de la noche bogotana me devolvió la respiración. No temblaba. No me desmoronaba. Estaba, peligrosamente tranquila. Esa tranquilidad que solo aparece cuando una persona deja de dudar. Cuando llegué a mi apartamento en zona T, cerré la puerta con llave. Me quité los tacones y abrí mi laptop. Durante meses había sido partner en varios proyectos de Londoño Holdings S.A., así que mis accesos estaban activos. Entré al sistema y comencé a ver lo que nunca debí ver: cuentas offshore a nombre de Sebastián, correos secretos con Adriana Cuellar, desvíos de fondos, planos de una fusión fraudulenta que usaría nuestra boda como fachada. Cada archivo que abría era una puñalada, pero también una pieza del rompecabezas que ya estaba armando en mi mente. No lloré. No dudé. No temblé. Solo pensé una cosa, clara como el hielo: mañana no habría boda. Mañana habría verdad. La mañana de mi boda amaneció más silenciosa que nunca. Era un silencio denso, casi viscoso. De esos que parecen presagiar una tormenta inevitable. Frente al espejo, mientras la maquilladora terminaba los últimos detalles, me vi a mí misma envuelta en un vestido blanco impecable, pero con una mirada que ya no pertenecía a una novia ilusionada. Yo no temblaba. No había nervios, ni emoción, solo una serenidad afilada,
como una hoja recién pulida. La maquilladora habló de flores, de fotografías, de los horarios exactos, pero yo apenas escuchaba. Cada pincelada sobre mi piel era un recordatorio de que estaba a horas de destruir una mentira cuidadosamente construida. «Estás radiante, señorita Valentina», murmuró. Asentí con una sonrisa que no me alcanzó los ojos. La puerta se abrió suavemente y apareció doña Teresa, más elegante que nunca. Con un brillo de orgullo que me apretó el pecho. Llevaba en las manos el ramo que ella misma había elegido para mí, orquídeas blancas con un toque de verde esmeralda. «Mi niña, llegó el gran día», dijo mientras se acercaba. Su voz temblaba ligeramente de emoción. Me entregó el ramo con una delicadeza maternal y rozó mi mejilla. Por un instante. Una punzada de culpa me atravesó, no por Sebastián, sino por ella. Por lo que estaba a punto de ver. Por lo que tendría que enfrentar. Detrás de ella apareció María Paula, radiante, moviendo el tul de mi velo con cuidado para acomodarlo. «Estás hermosa, Valentina. Mi hermano tiene suerte», dijo con una sonrisa sincera. Y ahí estuvo, ese instante peligroso en el que casi me derrumbo. Ellas no tenían la culpa. Ellas no merecían lo que estaba por suceder. Pero la verdad no se negocia. La verdad exige caer donde debe caer. Justo cuando María Paula terminaba de acomodar el velo. Escuché el sonido suave de mi celular vibrando sobre la mesa. Lo tomé con discreción, girando la pantalla hacia mí. Era un mensaje del investigador privado. Pruebas listas. Periodista en posición. Sentí como el aire cambiaba en la habitación, aunque nadie más lo notara. Ese mensaje era la confirmación de que ya no había vuelta atrás. Tomé el sobre marrón donde guardaba las copias impresas de los correos, los estados financieros alterados y las transacciones offshore. Y lo deslicé dentro del compartimento oculto que mandé coser días antes en la parte interna de mi vestido. Una decisión que, en su momento, pensé que era exagerada. Ahora entendía que había sido necesaria. Respiré hondo y levanté la mirada. Doña Teresa hablaba emocionada de los invitados, del menú, de las flores en la iglesia. María Paula se reía mientras tomaba una foto de las dos juntas. Y yo sostenía un ramo que pronto sería testigo de una caída inevitable. El ambiente estaba cargado de un optimismo cálido que casi dolía. La boda prometía ser perfecta, y por eso mismo. El contraste con lo que estaba a punto de ocurrir sería devastador. Una asistente tocó la puerta. «Señorita Valentina, el coche está listo». Me puse de pie. El tul del vestido hizo un sonido suave, casi ceremonial. Miré por última vez la habitación, estos últimos instantes de calma artificial. Y me dirigí hacia la puerta con paso firme. El silencio ya no era paz. Era preludio. Era advertencia. Y yo estaba lista para la tormenta. El auto se detuvo frente a la iglesia del Carmen, majestuosa y silenciosa bajo la luz tenue de la mañana. Cuando bajé, el aire frío de Bogotá me golpeó el rostro, despejando cualquier rastro de duda que pudiera quedarme. La fachada gótica, imponente y solemne, parecía observarme como si supiera lo que estaba por ocurrir. Un asistente abrió la puerta principal, pero yo pedí quedarme un momento en el vestíbulo, sola. Apreté el ramo entre mis manos y revisé mi celular una última vez. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla: Superintendencia Financiera avisada. Fotógrafo infiltrado listo. Era la confirmación final. La pieza que faltaba para que todo encajara. Guardé el celular en el pequeño bolsillo oculto del vestido y exhalé lentamente. No tenía miedo. Lo que sentía era más cercano a una claridad absoluta. Como si cada pensamiento estuviera perfectamente ordenado en mi mente. Yo no venía a casarme. Venía a abrir una verdad que había sido enterrada bajo mentiras demasiado costosas. Las puertas de la iglesia se cerraron un instante y, al segundo siguiente, volvieron a abrirse con un movimiento pausado, casi teatral. La música comenzó a sonar, un cuarteto de cuerdas interpretando la entrada nupcial con un tono solemne que resonó en cada rincón.
Mis dedos rozaron los pétalos helados de las orquídeas mientras daba el primer paso. El pasillo parecía interminable. Cada paso que daba hacia el altar levantaba un remolino de recuerdos, la primera cita con Sebastián, las risas durante nuestras cenas. Las palabras románticas que ahora sabía que nunca fueron sinceras. Pero los recuerdos pasaban como fotografías antiguas, sin peso. El dolor de la noche anterior los había desvanecido. Lo único que quedaba era ese sentimiento frío, preciso y afilado, una determinación nueva que me empujaba hacia adelante. Cuando levanté la vista, lo vi. Sebastián. Vestido impecable, confiado, con esa sonrisa que antes me derretía y que ahora solo me provocaba una punzada amarga. Sonreía como un hombre que piensa que lo tiene todo controlado, como alguien que está a punto de cerrar un trato que le dará el mundo entero. Pero no sabía que ese mundo estaba sostenido sobre un hilo que yo estaba por cortar. A su izquierda estaba Julián Restrepo. Él también sonreía, pero al cruzar mi mirada, algo en su expresión cambió. No fue miedo completo, fue un destello breve, una grieta en su seguridad. Un reconocimiento silencioso de que la farsa podía estar tambaleándose. Ese gesto fugaz me confirmó que no estaba equivocada. Ellos sospechaban que algo no encajaba, pero no imaginaban hasta qué punto. El murmullo suave de los invitados. El aroma a incienso, los vitrales llenos de luz, todo parecía contener el aliento. El ambiente cargado de una belleza solemne contrastaba cruelmente con la tormenta que estaba a punto de estallar. Di el último paso antes de llegar al altar. El mundo a mi alrededor parecía sostenerse en un silencio perfecto. Y aunque todos creyeron que estaba caminando hacia un matrimonio, en realidad, estaba caminando hacia el principio de su caída. Cuando llegué al altar, Sebastián extendió su mano hacia mí con esa seguridad arrogante que siempre había pasado desapercibida bajo el encanto. Pero esta vez lo vi sin velos, sin filtros, sin amor. Lo vi tal como era. Y por eso, en lugar de tomar su mano, di un paso atrás. El murmullo se encendió entre los invitados. Como una mecha que se prende sin que nadie entienda por qué. Sebastián frunció mínimamente el ceño, todavía convencido de que podía controlar cualquier situación. Valentina. ¿Estás bien?, murmuró, sin imaginar que la pregunta ya no tenía sentido. Respiré hondo. Y me giré hacia todos. El silencio cayó sobre la iglesia como si alguien hubiera apagado el aire. Las orquídeas de mi ramo vibraron apenas en mi mano mientras deslizaba los dedos hacia el compartimento oculto de mi vestido. Saqué el sobre marrón y levanté la vista hacia los vitrales que dejaban caer una luz fría sobre mí. Era el escenario perfecto para la verdad. Metí los dedos bajo la solapa y tiré. El sonido del papel rasgándose fue estridente, casi violento en medio de aquel silencio sagrado. Saqué la primera hoja. Las letras impresas parecían brillar bajo la luz. Y entonces, con la voz firme, comencé a leer: correo enviado por Sebastián Londoño a Adriana Cuellar. Asunto: fusión y fideicomiso. Los invitados contuvieron la respiración. Yo seguí leyendo. Mañana firmo. Con la boda, aseguramos el fideicomiso Rojas y la fusión queda blindada. Ella no sospecha nada. Un murmullo estalló entre los bancos como un latigazo. Vi a doña Teresa llevarse las manos a los labios, a María Paula dar un paso atrás. Pálida. Algunos invitados miraban a Sebastián como si acabaran de verlo por primera vez. ¿Qué estás haciendo?, escupió él con los dientes apretados. Sin la más mínima elegancia. Yo avancé un pequeño paso, sosteniendo los papeles ante la multitud. Revelando quién eres realmente. Mostré el siguiente documento: transferencias a cuentas offshore, autorizaciones de desvíos de fondos. Planes de fusión fraudulenta vinculados a mi apellido. La palabra fraude se escuchó entre la gente como un eco. En ese momento, desde las puertas laterales, las vi entrar, dos funcionarias de la Superintendencia Financiera de Colombia, con chalecos formales y carpetas en la mano, acompañadas por un delegado de la Fiscalía. La caída había comenzado. Sebastián giró bruscamente hacia ellos. ¿Qué significa esto? Esta es mi boda,
no tienen derecho. Tenemos autorización judicial. Respondió una de las funcionarias, elevando los documentos. Y tenemos motivos suficientes para investigar movimientos irregulares en Londoño Holdings. El rostro de Sebastián perdió color. Sudor en la frente. Ojos abiertos, desorbitados. ¿Tú hiciste esto?, me gritó entre dientes, tratando de acercarse. Pero yo ya había dado el paso final. Saqué el resto del contenido del sobre, todas las pruebas que recopilara anoche, y con un movimiento preciso las lancé al aire. Los papeles volaron por toda la nave de la iglesia, cayendo sobre los invitados como una nieve tóxica. Revelando cada mentira que él había intentado esconder bajo la fachada de un matrimonio perfecto. Gritos ahogados. Fotógrafos improvisados alzando sus celulares. El juez de ceremonia retrocediendo con incredulidad. Sebastián perdió el control. Intentó arrebatarme los papeles, pero ya era demasiado tarde. La superintendencia lo interceptó. Y uno de los agentes judiciales le ordenó quedarse quieto mientras recolectaban cada documento para el expediente oficial. Todo esto es mentira, Valentina, mentira, gritaba él. Su voz quebrada por la desesperación. Yo lo miré sin pestañear. Lo único que ha sido mentira, eres tú. Él dio un paso hacia mí, pero fue detenido de inmediato. Los invitados se apartaron como si la vergüenza pudiera contagiarse. Los vitrales devolvieron un brillo rojizo sobre su rostro, como si la iglesia misma lo condenara. Y así, en menos de un minuto, el hombre que quiso usarme para consolidar su imperio, acabó viéndose a sí mismo desmoronarse en público, sin posibilidad de escapar. El momento que él creyó sería su coronación, se convirtió en su destrucción. El silencio después de mi frase fue brutal, casi insoportable. La iglesia, que minutos antes rebosaba emoción y expectativa, ahora era un campo de ruinas emocionales. Desde donde estaba podía ver el mundo de los Londoño desmoronarse pieza por pieza. Doña Teresa fue la primera en quebrarse. La mujer que siempre había mantenido una dignidad impecable se quedó completamente inmóvil, con la mirada perdida en algún punto del suelo. Como si su mente no pudiera procesar lo que estaba viendo. Su mano temblaba cerca del pecho, aferrándose al aire, buscando algo que la sostuviera. Parecía más pequeña, más frágil. Como si un pilar de su vida acabara de romperse frente a todos. A unos pasos de ella, María Paula no pudo seguir conteniéndose. Llevó ambas manos a la boca y un sollozo desgarrador le escapó sin control. No, no puede ser. Sebastián, ¿qué hiciste?, murmuró, mientras las lágrimas le caían en cascada. Quiso acercarse a su hermano, pero fue frenada por un funcionario de la superintendencia, quien le pidió espacio para proceder. Mientras tanto, un movimiento súbito llamó la atención de todos. Adriana Cuellar, impecable en su vestido ajustado color marfil, retrocedió lentamente hasta la puerta lateral. Sus ojos estaban desorbitados, buscando desesperadamente una salida. Y cuando creyó que podría escaparse, corrió. «Deténgala», gritó alguien al fondo. Pero la fiscalía ya la esperaba afuera de la iglesia. 2 agentes con identificación visible la interceptaron antes de que siquiera pudiera tocar el asfalto de la calle. Su expresión se deformó en una mezcla de pánico y rabia mientras la esposaban. Dentro de la iglesia, varios invitados alzaban sus celulares. Todo quedaba registrado. Cada lágrima. Cada grito, cada gesto de traición. Un imperio construido en apariencias estaba siendo documentado por decenas de manos temblorosas. Yo me mantuve en el centro del pasillo, firme. Respirando despacio. El ramo seguía en mi mano derecha, los papeles que habían llovido sobre los invitados seguían esparcidos como restos de una explosión silenciosa. Me acerqué a Sebastián. Sus ojos, antes llenos de seguridad, ahora eran 2 abismos oscuros, desesperados, incapaces de entender cómo podía estar perdiéndolo todo frente a mí. Valentina, escúchame, yo puedo explicar, no lo dejé terminar. Llevé la mano a mi cuello y desabroché la cadena de perlas que doña Teresa me había prestado, como símbolo de unión familiar. Las perlas estaban frías contra mi piel.
Pero mi decisión era cálida, firme, definitiva. Extendí la mano y dejé que la cadena cayera sobre su pecho con un sonido seco. Tú mismo te destruiste. Sus labios temblaron, no supo responder. En ese instante, uno de los agentes judiciales se acercó y, con voz clara y profesional, anunció: «Señor Sebastián Londoño, queda detenido por presunta participación en fraude financiero, lavado de activos y obstrucción de información corporativa». El sonido de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas resonó en la nave de la iglesia como un martillazo final. Algunos invitados gritaron, otros retrocedieron, pero yo permanecí allí, anclada en mi calma nueva, mirando cómo el hombre que quiso usarme veía derrumbarse su máscara. La escena era un caos. Pero dentro de mí, por primera vez en muchas semanas, había paz. La verdad ya estaba afuera. Y él enfrentaría todo aquello que había intentado ocultar. Los días siguientes a la boda que nunca fue se convirtieron en un torbellino que ni siquiera yo, con toda mi preparación, había previsto. Amanecí el primer día con decenas de notificaciones en mi teléfono. Titulares, correos, llamadas, mensajes desconocidos. La ciudad entera parecía haber despertado con mi nombre en los labios. La novia que expuso un imperio. Escándalo en la élite empresarial, secretos del clan Londoño al descubierto. La caída pública más impactante de la década. Era extraño ver mi rostro en las portadas digitales, congelado en una mezcla de serenidad y dolor. Yo había planeado el golpe, sí, pero nunca imaginé la magnitud del eco que tendría. Para no ahogarme entre cámaras y preguntas, me mudé de inmediato a un apartamento en la zona T, un espacio luminoso, moderno, rodeado de cafés y restaurantes donde nadie me conocía de cerca. Desde la ventana veía la ciudad moverse sin pausa, indiferente al desastre personal que yo acababa de desatar. Y, sin embargo, en ese anonimato ruidoso, encontré un respiro que no había sentido en meses. Mientras yo reorganizaba mi vida, Londoño Holdings S.A. hacía exactamente lo contrario, colapsaba. La Superintendencia Financiera abrió una investigación formal. La Fiscalía imputó cargos. Los noticieros repitieron, una y otra vez, las imágenes del altar: Sebastián esposado, Adriana siendo interceptada en la puerta lateral de la iglesia. Mi teléfono no dejaba de sonar. Pero fueron dos voces las que marcaron esas primeras semanas: María Paula. Todos los días sin falta. Me llamaba entre sollozos, intentando comprender cómo su hermano había podido hundir no solo a su familia, sino también a ella. Valen. Dime que sabías algo antes, que intentaste advertirlo, que hay una explicación, lloraba. Pero no la había. Y aunque su dolor me atravesaba, no podía disculpar lo imperdonable. La otra voz fue la de doña Teresa. A los 3 días llamó para pedirme si podía visitarme. Yo creí que vendría a exigir respuestas. Pero cuando abrió la puerta de mi apartamento, venía sosteniendo entre las manos una pequeña caja de terciopelo. Sin decir una palabra, la depositó sobre mi mesa. Cuando la abrí, vi la cadena de perlas brillando bajo la luz cálida del salón. La misma que me había puesto el día de la boda. Son tuyas. Valentina, me dijo con una serenidad que me desarmó. Las perlas no pertenecen a quien mancha el apellido, sino a quien tiene la valentía de limpiarlo. Te lo mereces. Intenté negarme, pero ella alzó la mano. No las devuelvas. Son un símbolo nuevo ahora. Su visita duró apenas 20 minutos. Pero dejó una huella más profunda que la de cualquier titular. Por primera vez desde todo aquello, alguien de los Londoño no venía con mentiras, sino con gratitud sincera. Mientras tanto, la caída del imperio seguía generando ondas. Los empleados, aterrados por lo que podría pasar con sus fondos y pensiones corporativas, empezaron a buscarme discretamente. Muchos sabían que yo había sido socia y que entendía las entrañas financieras de la compañía. Yo pude haberles dicho que hablen con abogados. Que esperen, que yo ya había hecho suficiente. Pero no pude. Silenciosamente, una por una,
ayudé a docenas de familias a retirar inversiones, transferir fondos, revisar contratos y resguardar sus ahorros antes de que la tormenta se tragara todo. No lo hice por Sebastián. Tampoco por orgullo. Lo hice porque ellos, a diferencia de él, no merecían hundirse. Y mientras Londoño Holdings ardía en los noticieros, yo empezaba a reconstruir mi propia vida desde las cenizas. El escándalo estalló tan fuerte que, durante semanas, los noticieros no hablaron de otra cosa. Lo que inicialmente parecía una traición personal terminó revelando una red de corrupción que llevaba años latiendo dentro de Londoño Holdings. La Superintendencia Financiera, al revisar la documentación que yo había entregado, encontró indicios de fraude corporativo continuado, manipulación contable, lavado de activos y desvío de fondos que no dejaban espacio para dudas. En cuestión de días, la Fiscalía abrió un proceso formal. Y en cuestión de semanas, la investigación se volvió tan profunda que reveló prácticas que ni yo, con todo lo que había descubierto la noche antes de la boda, imaginaba. Cuando llegó la fecha del juicio, Bogotá despertó con el mismo nerviosismo de una final de campeonato. Los pasillos del Palacio de Justicia estaban abarrotados, periodistas, estudiantes de derecho, empleados despedidos, todos buscando un asiento para presenciar la caída definitiva del heredero de uno de los apellidos más prestigiosos del país. Yo caminé hacia la sala con el corazón firme. No quería venganza. Solo la verdad en voz alta, delante de quien había intentado sepultarla durante años. El juicio comenzó con un desfile de documentos, peritajes y testigos técnicos. Los fiscales no tuvieron piedad. La línea del tiempo que presentaron era tan clara que parecía un manual de cómo destruir una empresa familiar desde adentro. Y entonces llegó mi turno. El juez pronunció mi nombre y me puse de pie. Sentí las miradas clavarse en mí, pero ya no me intimidaban. Crucé la sala y tomé asiento en el estrado. Cuando levanté la mirada, lo vi. Sebastián. Más delgado, más pálido, más quebrado. Me observaba con una mezcla de súplica y desesperación. Como si yo fuera la única capaz de salvarlo, cuando justamente yo era la razón por la que todo eso estaba ocurriendo. Señora Valentina Rojas, dijo el fiscal. ¿Puede decirnos cuándo descubrió las pruebas del fraude? Mi voz no tembló. Relaté, paso a paso, cómo accedí legalmente a los archivos internos, cómo encontré cuentas offshore, correos con Adriana Cuéllar, desvíos destinados a una fusión fraudulenta, y cómo él pretendía usar mi fideicomiso para sostener todo el andamiaje. Mientras hablaba, escuché a Sebastián intentar intervenir varias veces. Su abogado le pidió silencio, él no obedeció. Ella sabía lo que estaba haciendo. Esto pudo haberse solucionado en privado. Gritó. El juez golpeó la mesa con el mazo. Silencio o será expulsado de la sala. Cuando terminé mi declaración, volví la vista hacia los asistentes. En la primera fila, sentada derecha como una flecha, estaba doña Teresa. Sus ojos estaban rojos, pero su rostro, firme. Cuando la llamaron a testificar, se levantó con una dignidad que partió la sala en dos. Pasó frente a mí, rozándome apenas la mano, como un reconocimiento silencioso. Señora Teresa Londoño, ¿puede expresar su posición frente a los cargos que enfrenta su hijo? Preguntó el fiscal. Ella enderezó los hombros. Puedo, respondió. Y diré lo que he repetido a mi familia desde el primer día, la verdad está por encima de la sangre. Un murmullo recorrió la sala. Yo tuve que cerrar los ojos un segundo para no quebrarme. Sebastián, en cambio, se desplomó. Nunca lo había visto así, derrotado, hundido en su propia sombra. Adriana Cuéllar también testificó. Su estrategia fue culparlo a él, al sistema, a todos menos a sí misma. No funcionó. El juicio duró 3 semanas. Finalmente, el juez volvió a entrar con la sentencia en la mano. Sebastián Londoño, condenado a 15 años de prisión sin beneficio de reducción por la gravedad y continuidad del fraude. Adriana Cuéllar, 5 años por su participación directa.
Julián Restrepo, responsable de encubrimiento y falsificación, recibió penas económicas severas e inhabilidad profesional. La sala estalló. Al salir, una portavoz de la familia Londoño declaró ante la prensa: respetamos el fallo. La justicia debe prevalecer. Incluso cuando duele. Yo escuché esas palabras desde lejos. Y por primera vez desde todo aquello, sentí que la página empezaba a pasar. Después del juicio, Bogotá parecía respirar distinto. Los titulares empezaron a cambiar de tono. Dejaron de hablar de la novia que expuso un imperio y comenzaron a referirse a mí como la consultora que revolucionó la ética empresarial en Colombia. Yo jamás lo había planeado así, pero la verdad, una vez liberada, tiene la costumbre de crear caminos nuevos. Con todo lo que había aprendido y sobrevivido, decidí canalizar mi experiencia de una manera que pudiera servirle a otros. Así nació mi firma, Rojas Consultoría Ética Empresarial. Un espacio donde empresas, fondos de inversión y organizaciones buscaban orientación para prevenir exactamente lo que había destruido a Londoño Holdings. Al principio pensé que los clientes llegarían lentamente. Pero no. Llegaron como una tormenta. Ejecutivos de distintos sectores querían blindarse, revisar procesos. Entender cómo evitar caer en prácticas dudosas. Me pedían charlas, auditorías, talleres. Quería ayudar, y lo estaba haciendo. Mientras tanto, María Paula también estaba reconstruyendo su vida sobre ruinas dolorosas. La vi transformarse de la hermana dolida a una profesional disciplinada. Determinada a limpiar el apellido Londoño. La junta directiva, presionada por la opinión pública y la superintendencia, la nombró responsable del nuevo Departamento de Transparencia Corporativa. Ella lo tomó como un deber moral, una oportunidad para que lo que había pasado con su hermano jamás se repitiera. Por su parte, doña Teresa encontró un propósito inesperado. Con la serenidad que siempre la caracterizó, anunció la creación de la Fundación Ética Financiera Teresa Londoño. Dedicada a formar jóvenes profesionales en principios de integridad corporativa. Cuando me pidió que fuera parte del comité asesor, acepté sin dudar. Lo que había comenzado como una catástrofe familiar estaba mutando en una revolución silenciosa. Mi trabajo empezó a llamar la atención de universidades importantes. Primero fueron charlas esporádicas, luego, invitaciones más formales. Hasta que un día recibí un correo de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes solicitando que dictara un seminario permanente sobre prevención del fraude corporativo. Acepté temblando de emoción. Fue allí donde lo conocí. El profesor Martín Chen, especialista en ética empresarial, invitado de intercambio desde una universidad en Medellín. Hablaba pausado, con una claridad que desnudaba las contradicciones morales sin necesidad de elevar la voz. No tenía el aire soberbio tan común en el mundo académico, más bien una calma profunda, casi contagiosa. El primer día que coincidimos en un panel sobre transparencia. Se acercó a mí después de la conferencia. Valentina, tu presentación fue impecable, me dijo. La claridad con la que transformas tu experiencia personal en conocimiento profesional es admirable. No esperaba ese tipo de reconocimiento, y menos de alguien como él. Comenzamos a trabajar juntos en varios proyectos, diseño de currículos sobre ética. Guías para empresas familiares. Protocolos de denuncia interna. Las reuniones empezaron siendo estrictamente académicas, pero con el tiempo fueron adquiriendo otro matiz. Cafés que se alargaban, conversaciones que seguían más allá del trabajo. Silencios que no pesaban sino que invitaban a quedarse. No era algo declarado, ni precipitado. Pero era real. Una chispa suave, distinta, que no buscaba llenar vacíos, sino acompañar lo que ya existía. Mientras mi vida profesional ascendía, mi vida personal comenzaba, por primera vez en mucho tiempo, a sentirse en calma. Como si, después de tanta oscuridad, finalmente se estuviera abriendo una puerta hacia algo más que justicia, una nueva forma de vivir la verdad, y quizás, un nuevo comienzo para mí. Con el tiempo, mi vida dejó de girar en torno al escándalo, al juicio, al apellido que antes me oprimía. Pero hubo algo que tardó más en sanar, mi capacidad de confiar.
Había aprendido, de la forma más brutal, que el amor no siempre viene acompañado de verdad. Que las promesas pueden ser máscaras. Que una voz suave puede esconder una intención oscura. Y aunque yo había vuelto a construir mi vida con firmeza, una parte de mí aún caminaba con cuidado, como si cualquier paso en falso pudiera devolverme al abismo. Por eso, cuando Martin Chen empezó a acercarse más allá de lo académico, sentí un vértigo suave. No era miedo, era una mezcla de cautela y esperanza. Martín nunca forzó nada. Jamás cruzó una línea sin que yo la dejara abierta. Entendía los silencios, respetaba las pausas, y no esperaba que yo entregara más de lo que estaba lista para dar. Había una calidez en el que no buscaba impresionarme ni rescatarme. Solo acompañarme. Recuerdo una tarde lluviosa en la cafetería de la universidad. La ventana empañada. El olor a café recién molido, y él tomando apuntes para el nuevo módulo de ética. Valentina, me dijo sin levantar demasiado la voz, sanar no es olvidar. Es aprender a caminar sin miedo. No sabía cómo lo hacía, pero siempre encontraba las palabras exactas. No para consolarme, sino para recordarme que yo misma tenía la fortaleza que creía haber perdido. Con él, el amor no nació como un incendio. Nació como una brasa, pequeña, constante. Que fue creciendo sin quemar, sin destruir. Un amor que no exigía explicaciones. Un amor que se parecía más a una conversación tranquila que a una pasión desbordada. Quizá por eso, por lo silencioso y lo honesto, fue que mi corazón empezó a abrirse. Los meses pasaron, y lo inevitable se volvió evidente. Ya no era solo un colega, un aliado en temas de transparencia. Era alguien que me escuchaba sin prisa. Que celebraba mis victorias. Que me animaba cuando dudaba. Que veía quién era yo, no quién había sido. Y entonces llegó el día en que me miré al espejo y supe que podía dar un nuevo paso. Un paso distinto, elegido, consciente. La boda no quise un gran evento, ni cámaras, ni discursos largos. Después de todo lo que había vivido, lo único que deseaba era verdad. Sin adornos. Elegimos el Jardín Botánico de Bogotá. Un espacio lleno de vida, de aire limpio, de flores que parecían recordar que todo renace con el tiempo. La ceremonia fue pequeña, doña Teresa, María Paula, algunos colegas, amigos que nos vieron crecer en este nuevo camino mientras caminaba por el sendero rodeado de orquídeas. Sentí una calma que nunca había sentido antes, no ni siquiera el día en que casi me casé con Sebastián. Esta vez no avanzaba hacia un futuro incierto. Avanzaba hacia un futuro elegido. Antes de la ceremonia, tomé una decisión simbólica. La cadena de perlas, esa que había sido testigo del peor día de mi vida, fue donada oficialmente a la Fundación Ética Financiera Teresa Londoño. Ya no representaba dolor. Representaba transformación. Cuando llegó el momento de leer mis votos, mis manos no temblaron. Martín, dije, mirándolo a los ojos. Aprendí que el amor sin verdad es solo una ilusión. Hoy te elijo no porque me salvaste, sino porque caminaste a mi lado mientras yo misma me reconstruía. Te prometo un amor basado en verdad e integridad, un amor que no esconde, que no manipula, que no teme. Un amor que se sostiene en la transparencia que ambos defendemos. Él sonrió con esa serenidad que siempre me desarma. Valentina, respondió, no prometo perfección. Prometo honestidad. Prometo escucharte, respetarte y caminar contigo sin máscaras. Nos dimos las manos. Y mientras los árboles se movían suavemente con el viento, sentí algo que creí perdido, paz. Amor. Y, por primera vez en mucho tiempo, futuro. 18 meses después de la caída de los Londoño, recibí una llamada inesperada. Era del instituto penitenciario. Sebastián había solicitado verme. Durante horas miré el correo, leyéndolo y releyéndolo, sin saber qué sentir. No había rencor en mí. Tampoco había nostalgia. Solo una especie de curiosidad tranquila, como quien observa desde lejos un capítulo que ya no le pertenece. Decidí ir.
El frío del pabellón mezclado con el olor a desinfectante me recibió como un recordatorio de todo lo que había sobrevivido. Cuando Sebastián apareció, lo reconocí. Pero no del todo. Había algo diferente en su mirada. Menos soberbia. Más cansancio. Más humanidad. Se sentó frente a mí. Por un instante permaneció en silencio. Con las manos temblorosas. Valentina, susurró, no tienes obligación de escucharme, pero gracias por venir. No respondí. Solo asentí. Respiró hondo. Como si las palabras pesaran demasiado. Todo esto, fui yo. Mi ambición, mi ceguera, mi necesidad de demostrar un poder que nunca tuve. Tú no fuiste una víctima colateral. Fuiste la persona que más dañé, y aún así, la única que tuvo el valor de detenerme. Se le quebró la voz. Nunca lo había visto así. Ni siquiera el día del juicio. No espero que me perdones, continuó. Solo necesitaba decirte que lo siento. De verdad. No por el castigo. Sino por haberte destrozado cuando tú jamás mereciste eso. Lo miré en silencio. No sentí victoria. No sentí dolor. Solo una paz extraña. Como si al fin todo encajara en su sitio. Sebastián, respondí despacio, no vine aquí para reabrir heridas. Las heridas se cerraron hace tiempo. Te perdono. Pero eso no significa que volvería a tu vida. Él cerró los ojos, dejando caer una lágrima solitaria. Lo sé. Nos despedimos sin dramatismos. Y al salir, la luz del sol sobre el concreto me recordó que el pasado ya no tenía poder sobre mí. 6 años después la vida siguió su curso. Mi empresa de ética creció, Martín se convirtió en mi compañero en todos los sentidos. Y nuestra hija, Isabela, llenó la casa de risas y dibujos que colgábamos en el pasillo. Un domingo recibimos una invitación inesperada, cena familiar en casa de doña Teresa. Aceptamos. Cuando llegamos, encontré algo que jamás habría imaginado, Sebastián, más delgado, con el cabello salpicado de canas y una serenidad nueva. Estaba en libertad condicional, trabajando en programas de auditoría para empresas pequeñas. Usando lo que sabía, y lo que había aprendido en prisión, para evitar que otros repitieran sus errores. No me acerqué inmediatamente. Lo observé desde lejos. No era el hombre que casi destruyó un imperio. Era alguien que había sido quebrado, y reconstruido. Durante la cena, doña Teresa nos reunió alrededor de la mesa. Y entonces Sebastián se puso de pie con un sobre entre las manos. Antes de comer, dijo con voz firme pero calmada, quiero leer algo que escribí. La habitación quedó en absoluto silencio. Durante años pensé que el poder era controlar. Después entendí que el verdadero poder es reconocer nuestros errores. Valentina, me miró solo un instante, tú no destruiste nuestra familia, la salvaste. Arrancaste un legado podrido antes de que nos consumiera por completo. Doña Teresa apretó mis manos bajo la mesa. María Paula lloraba en silencio. Sebastián continuó, gracias por haber dicho la verdad cuando nadie más quiso hacerlo. Gracias por obligarme a ver quién era, y quién no quería seguir siendo. Guardó el papel y se sentó. No hubo aplausos. No hacía falta. Todos entendimos que ese momento no era para celebrar, sino para cerrar un ciclo. El atardecer esa noche, al salir de la casa, Martín tomó mi mano. Isabela corría delante de nosotros, persiguiendo luciérnagas que se encendían con la caída del sol. Mientras caminábamos bajo un cielo teñido de naranja y violeta. Pensé en todo lo vivido. La traición. La caída. La verdad. La justicia. La vida nueva. Y supe, con certeza absoluta, que no me había vengado destruyendo a Sebastián. Mi verdadera victoria había sido otra. La mejor venganza no fue destruirlo, sino construir una vida que jamás habría tenido a su lado.